Así que la iglesia primitiva es la iglesia ejemplar. Es la iglesia ejemplar para todos nosotros. Esos santos hombres de Dios que se negaron. Esos santos hombres de Dios que sufrieron la persecución. Esos santos hombres de Dios que llenos del Espíritu Santo servían a las mesas. Esos santos hombres de Dios que tenían el respaldo de Dios y el poder de Dios, y que aún cuando llegaron y la gente les mentía, como en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, cómo llegó ese momento en que Ananías y Zafira, los dos fraguaron en contra, por ponerse de acuerdo los dos para sustraer de la promesa que habían dicho, y el respaldo tan tremendo del Señor en el apóstol Pedro para que los dos, por haberle mentido, murieran. Así que el temor de Dios en esa iglesia primitiva era fuerte. Era fuerte. Ellos sabían con contundencia del Señor Jesús, que en la creencia y en este fundamento del Espíritu Santo, en este fundamento de la palabra, en los dones espirituales, en el fruto del Espíritu, en las operaciones del Espíritu Santo, en la palabra. Y dice el apóstol Pablo: no voy a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vemos a una iglesia que estaba llena del poder de Dios, una iglesia ejemplar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, se constituyeron diferentes tipos de congregaciones, diferentes tipos de iglesia, que recibieron elogios de Dios, del Padre, que recibieron recompensa, pero que también recibieron un llamado de atención. Porque esa iglesia ejemplar que el Señor puso, que es la iglesia primitiva, empezaron a raíz de la mundanalidad y de todas las corrientes enemigas que tiene la iglesia del Señor. La inmoralidad sexual, las creencias religiosas y filosóficas de la época, la mundanalidad, el paganismo, empezó a tomar tanta fuerza que la iglesia empezó a crecer de igual manera, pero que empezaron a filtrarse muchas de esas corrientes que estaban sucediendo en el mundo. Y por eso vamos a mirar lo que la palabra del Señor en estos ejemplos que el Señor nos ha dado y que nos lo dejó escrito para que nos examináramos cada uno de nosotros. Recuerde, la iglesia no es solamente la asamblea y la comunidad. La iglesia es el individuo, la persona, nosotros, para que nosotros nos revisemos, para que nosotros miremos hacia nosotros mismos cómo estoy siendo iglesia, cómo estoy yo sirviéndole a Dios, cómo estoy yo haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, cómo estoy siendo embajador de Cristo, cómo estoy llevando su reino en este mundo. ¿Seré yo verdaderamente luz en este mundo? ¿Seré yo verdaderamente luz en medio de las tinieblas? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a mirar lo que dice el Señor y vamos a buscar el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca de las 7 iglesias del Asia Menor. 7 iglesias del Asia Menor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia es el pastor, el líder, el anciano que está encargado. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Vemos a una iglesia que estaba situada en la ciudad de Éfeso. Se dice que la iglesia de Éfeso ha sido producto de un adoctrinamiento que posteriormente brindó el apóstol Pablo. Así que la iglesia del Asia Menor está situada en donde residía el gobernador romano, ahí donde estaba el emperador. También la ciudad de Éfeso estaba el puerto principal de Asia, así que era bien famosa, era una ciudad famosa en el Asia Menor. Y allí se encontraba el centro de adoración. Si nosotros miramos un poquito la historia, vemos que los griegos y los romanos tuvieron dioses muy similares. Cuando estamos en español nos enseñan esto acerca de los dioses griegos y de los dioses romanos. ¿Qué hizo Roma? Adoptó los mismos dioses de Grecia y les puso los nombres romanos, cogiendo sus mismos dioses. Entonces vemos que allí en esa ciudad se adoraba la diosa Artemisa, que también se le decía la diosa Diana. Y allí entra la iglesia. Y es esta la iglesia más importante de Asia. Es esta la iglesia más importante y donde se dice que de allí se despliegan las otras 6 iglesias del Asia Menor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que el Señor le habla de ciertas cualidades de esta iglesia, de ciertas cualidades que tal vez usted y yo como creyentes tenemos, de ciertas cualidades que tal vez usted y yo estemos practicando, estemos haciendo, bendito sea su nombre. En unas cualidades donde el Señor le declara y le dice, yo conozco tus obras. Recuerde, la iglesia no es solamente la asamblea ni la comunidad, sino el ser, el individuo, la persona. Así que el Señor le dice y le declara, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo. O sea que era una iglesia que trabajaba hasta el cansancio. Era una iglesia que trabajaba sin desmayar. Era una iglesia infatigable. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esta iglesia que el Señor nos declara, nos podemos ver a nosotros mismos. Tal vez soy del creyente que trabaja arduamente, que trabajo infatigablemente, que trabajo sin desmayar, que puedo trabajar y que puedo ser muy diligente en las actividades que se realizan en la obra de Dios, como evangelismo, en obreros, en discipulado, en coger e impartir a mis hermanos en la célula, en el centro de predicación. Soy incansable, siempre estoy en la disponible. Soy del tipo de creyente que dice, aquí paciencia, puedo soportar, he soportado las diferentes circunstancias de la vida, de las crisis espirituales, de las crisis económicas que he tenido, pero ahí estoy, no me he apartado del Señor, sigo guardándole fidelidad a Dios. He demostrado que puedo soportar, que puedo estar allí soportando los tiempos difíciles, aún he soportado las crisis que han venido en medio de la iglesia, de producto de cosas y escándalos que se producen producto del pecado de un hermano, de un colaborador, de un líder, de cualquier persona. Yo puedo decir, yo he soportado todo eso. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.